Que podemos modificar de forma artificial nuestro planeta y eso no es un buen augurio de nada. En España no se están sembrando nubes y no es lo recomendable hacerlo. China tiene un proyecto sin precedentes de sembrar nubes en más de la mitad de su territorio. Podríamos hablar de un territorio que sería del tamaño 3 veces México. Está prohibido con fines bélicos, es lo único que está prohibido. Lo primero, nosotros estamos en una era interglacial, aunque la gente no lo sabe, es decir, vamos hacia un periodo glacial dentro de muchos millones de años, porque cuando nosotros introducimos de forma artificial algo en la atmósfera, las consecuencias que se pueden dar pueden ser impredecibles. Mar Gómez, bienvenida a Bron Project. Hoy estamos en Talentland, el evento de Málaga. Estamos trayendo a los mejores talentos, están viniendo los mejores talentos de toda España y enseguida vas a salir tú en el escenario principal. Cuéntanos, Mar, ¿qué hace una meteoróloga hoy en Málaga? Bueno, pues lo que hace es dar una charla sobre cambio climático, pero también mezclado con un poquito de proyectos de innovación y tecnología, porque yo hoy voy a hablar de las técnicas que existen actualmente de modificación del clima y geoingeniería, sobre todo para combatir la crisis climática que estamos viviendo. No voy a desvelar si estos proyectos son beneficiosos o no, porque sobre esto hablo en la charla, pero realmente pues hay muchos proyectos en marcha porque se está intentando también crear esta línea de investigación y de innovación para intentar mitigar los efectos del calentamiento global, aunque obviamente lo que hay que hacer es reducir y cesar las emisiones contaminantes que son las responsables. Claro. Mar, Bron Project es un proyecto, un podcast de inteligencia artificial o sobre inteligencia artificial. Vamos, como experta climática, ¿vamos hacia un clima artificial? Pues vamos hacia un clima que está cambiando por la acción del ser humano, entonces realmente sí que es artificial, porque si miramos la historia de nuestro planeta, nos remontamos atrás, pues hemos visto que ha habido muchos cambios climáticos, pero todos se han producido a unas velocidades mucho más lentas que la actual, a lo largo de miles o millones de años. En este caso se está produciendo en muy poquitos siglos, propiciado por la acción del hombre, y encima entran en juego pues todos estos proyectos en los que el hombre quiere volver a meter la mano, el ser humano, en nuestra atmósfera, pues para intentar mitigar esos efectos. Desde luego está claro que cuanto menos nosotros nos involucremos en modificar el clima artificialmente, pues mejor le va a ir a nuestro planeta. Así que sí que podríamos decir que vamos hacia un clima artificial en este sentido, porque no sería el natural por la propia variabilidad de nuestro planeta Tierra. Y pues la verdad es que el futuro que nos espera depende un poquito de lo que hagamos nosotros. Mar, nosotros venimos de Murcia. Murcia es una tierra de agricultores en el que el clima, la lluvia, la sequía son como temas que siempre están en el candelero, ¿no? siempre de actualidad. Y ahí corre como el rumor en la huerta de que el agricultor o determinados agricultores pueden llegar a usar cohetes que tiran aluminio para diluir una nube. ¿Es eso posible o es mito, es realidad, es ficción? Sí, a ver, este tema siempre es muy controvertido porque además normalmente se nos acusa a los meteorólogos de desmentir ciertas informaciones cuando no tenemos más interés que contar la ciencia que hay detrás, ¿no? Aquí hay que diferenciar dos cosas. Hay una cosa que se llaman los cañones antigranizo que existen y se usan en España, y eso se hace para disminuir el tamaño del granizo con fines agrícolas. Luego, por otro lado, hay otros proyectos que se llaman siembra de nubes, que normalmente se hacen en países como China, Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes, que son para generar precipitación. Y luego tenemos pues todo este bulo que corre que va relacionado con esa siembra artificial para disipar la precipitación y que no se produzcan lluvias en algunas regiones, y que va vinculado sobre todo a aviones comerciales que están dejando una serie de estelas que podrían estar inhibiendo la lluvia. A día de hoy, científicamente, no tenemos constancia de eso. Lo que sabemos es que las estelas que dejan los aviones comerciales son vapor de agua condensado, y eso es lo que nos dice la ciencia. Sí sabemos que hay cañones antigranizo y sí sabemos que se siembran nubes, pero no tenemos constancia de que haya proyectos que estén inhibiendo o reduciendo esa precipitación. Lo del sembrado de nubes me parece una pasada. Vamos hacia un desierto vergel. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se siembra una nube? Sí, pues a ver, para entender la siembra de nubes, lo que tenemos que entender es cómo se forma la lluvia en general. En la atmósfera tenemos humedad, ahora mismo tenemos humedad en una zona costera, obviamente, en el interior también, pero necesitamos una especie de semillitas que se llaman núcleos de condensación, que puede ser polvo, aerosoles, partículas que hay en nuestra atmósfera. Entonces, esas semillitas, alrededor de ellas se condensa el vapor de agua y empieza a formar las gotitas de agua que componen la nube. Cuando hay muchas,
nubes, eso precipita y genera la lluvia. ¿Qué hacemos con la siembra de nubes, o qué hacen más bien con la siembra de nubes? Pues generar esos núcleos de condensación de forma artificial. ¿Con qué? Con yoduro de plata. El yoduro de plata se inyecta en la atmósfera y alrededor de ese yoduro de plata se genera la condensación artificial, la nube y por lo tanto esas lluvias artificiales. ¿Y eso es factible a gran escala, a pequeña escala? O sea, ¿cuánta lluvia se puede generar? Pues la verdad es que hasta la fecha se había hecho a poca escala, pero ahora hay un proyecto que preocupa en general a la comunidad internacional, porque China tiene un proyecto sin precedentes, nunca antes ningún país había hecho algo así, de sembrar nubes en más de la mitad de su territorio. Podríamos hablar de un territorio que sería del tamaño 3 veces México. Entonces es un proyecto muy grande, una siembra de nubes muy grande, y eso plantea muchos interrogantes a países que hay alrededor. Por ejemplo, la India se pregunta, bueno, si China va a sembrar tantísima precipitación, ¿me va a robar la humedad a mí? Yo siempre digo que en la atmósfera todo está conectado y cuando se producen unos cambios en un lugar puede haber repercusiones impredecibles en otras. Entonces, indudablemente no deberíamos estar haciendo esto porque no es lo adecuado. ¿Vamos hacia una modificación del clima entonces que genere conflictos a nivel geopolítico? Sí, puede generarlos, y de hecho antiguamente se usaba, por ejemplo, la siembra de nubes para fines bélicos. Se prohibió, creo recordar, en el 76 por parte de la ONU, después de la guerra de Vietnam, porque allí lo utilizaron los estadounidenses para intentar inundar esos caminos, que quedaran intransitables para los vietnamitas y que no pudiera haber rutas de suministro. Entonces está prohibido con fines bélicos, es lo único que está prohibido. El resto no, pero claro, el resto también puede tener unas repercusiones económicas, sociales, políticas, de todo tipo. Y si es factible sembrar nubes, ¿por qué en Murcia seguimos viviendo en medio de un desierto? Ya, en España no se están sembrando nubes y no es lo recomendable hacerlo. Que otros países lo estén haciendo no significa que sea lo adecuado, porque cuando nosotros introducimos de forma artificial algo en la atmósfera, las consecuencias que se pueden dar pueden ser impredecibles. De hecho, por ejemplo, en China hubo una siembra de nubes muy famosa en 2011 que dio lugar a una nevada histórica, se les fue totalmente de las manos, estuvo nevando 11 horas y claro, las consecuencias, sobre todo económicas, fueron muy grandes. Entonces, aparte de todo esto, es que podemos modificar de forma artificial nuestro planeta y eso no es un buen augurio de nada, vamos, básicamente. ¿Y podríamos hacer una siembra de rayos o una siembra de granizo? No, de momento no hay tanta investigación, de momento solo sabemos cómo funciona la siembra de nube, los cañones antigranizo, y luego hay proyectos de geoingeniería solar que el objetivo, que tampoco estoy yo a favor, pues es mitigar el calentamiento global, es decir, como una especie de parche temporal para intentar seguir reduciendo emisiones y que de momento se contenga la temperatura, pero de nuevo pues puede pasar todo tipo de cosas, claro. ¿Esos son los juegos que se hacen con espejos como para reflejar el máximo de luz? Sí, uno de ellos pues es simular una erupción volcánica para intentar disminuir la temperatura del planeta. No sería hacer una erupción volcánica in situ, sino pues simular esas partículas que una erupción volcánica muy potente inyecta en la atmósfera, porque cuando tenemos una erupción volcánica muy fuerte, lo que ocurre es que se crean aerosoles en la capa de la atmósfera que se llama estratosfera, reflejan la radiación solar de vuelta al espacio y eso provoca una disminución de la temperatura del planeta. ¿Eso es una edad de hielo? Claro, a alguien se le ocurrió, bueno, pues si ya ha pasado en el pasado y ya los volcanes nos han bajado la temperatura, ¿qué pasa si lo hacemos de forma artificial? De hecho, Bill Gates quiso hacer un proyecto de este tipo, lo que pasa que se lo prohibió el gobierno de Suecia, porque Bill Gates no lo quería lanzar desde Estados Unidos, quería lanzarlo desde Suecia a ver qué ocurría, pero claro, los suecos dijeron, pues tampoco queremos que nos caigan cosas aquí que no sabemos lo que es y a ver qué pasa, ¿no? Muy bien, bueno, igual se han olvidado de la fotosíntesis o no afectaría esa nube a bueno, las plantas. Depende de ese oscurecimiento, ¿no?, por así decirlo, o de ese descenso de la temperatura del planeta, dependería un poco. Por ejemplo, con la erupción del volcán Tambora en 1885, generó una erupción tan potente que al año siguiente, en el 86, disminuyó la temperatura de todo el hemisferio norte, hubo hambrunas en Europa, cosechas perdidas, entonces depende un poco de la potencia con la que se haga. Bueno, voy a cambiarte un poquito el tercio. Este es un podcast de inteligencia artificial. Tú eres física, doctora en físicas, eres meteoróloga y al final tu base de conocimiento, tu día a día es interpretar, recibir, analizar y volver otra vez a interpretar y analizar datos y datos y más datos, que es un poco en lo que se basa la inteligencia artificial, ¿no? En ese análisis del Big Data. ¿Está integrada la inteligencia artificial en tu día a día?
Pues sí, de hecho tenemos varios proyectos en desarrollo en los que aplicamos un proceso de Machine Learning y de inteligencia artificial para que nuestros pronósticos puedan autocorregirse, detectar esos errores que siempre son sistemáticos. Imagínate pues, que en una región siempre se está subestimando la temperatura, porque al final los modelos meteorológicos son superordenadores que reproducen unas condiciones y puede que tengan errores, sobre todo en zonas de alta montaña, en zonas costeras, por la interacción del mar. Entonces, lo que pretendemos es detectar, automatizar esos procesos para poder corregirlos y que el propio sistema meteorológico vaya aprendiendo y vaya haciendo unos procesos mucho más precisos. Y ahora, por entrar en el tema clásico de la inteligencia artificial, ¿va a sustituir la inteligencia artificial a la labor del meteorólogo? Pues yo creo que eso siempre nos daba mucho miedo al principio y sobre todo también ya no solo a nivel predicciones de análisis de datos, sino también a nivel de creación de avatares ficticios que puedan presentar el tiempo y contar la información, ¿no? Pero yo creo que no, que al final la inteligencia artificial es una herramienta que tenemos que utilizar en nuestro beneficio. Entonces seguramente nos puede ayudar a automatizar muchas tareas y a ser más eficientes en otras, pero no creo que nos vaya a sustituir, porque al final hace falta un ser humano que interprete también esa información. Entonces nos quedamos tranquilos y vamos a seguir viéndote en el tiempo.es. Bueno, yo espero que sí. Oye, y hablando de cosas que tú haces, porque tú has sido presentadora del Tiempo en Telecinco, luego ahora estás en el Tiempo.es y aparte has escrito un libro, ¿cómo es? Meteorosensibles. Meteorosensibles. Sí, ese es mi segundo libro de adultos. El primero fue En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa, así lo pensáis. Y bueno, Meteorosensibles habla de precisamente pues, las interacciones que tiene el tiempo en nuestra salud física y mental, de cómo los cambios de tiempo nos pueden afectar no solo con dolencias físicas, que creo que es algo más conocido, ¿no? Siempre hemos escuchado, sobre todo además a personas mayores, porque tienen más problemas de salud, quejarse de ciertas dolencias cuando cambia el tiempo, pero es que también nos afecta a la salud mental. Ciertos tipos de viento pueden provocar trastornos de ansiedad, depresión, cefaleas, incluso aumento en las tasas de suicidio, el calor extremo que exacerba la irritabilidad, también la agresividad. Bueno, pues hay diferentes patrones meteorológicos que nos pueden afectar de una manera u otra. ¿Y qué hacemos para estar bien? ¿Dónde tenemos que irnos? Bueno, primero conocer lo que nos pasa, así que hay que leer el libro, y después estar muy atentos de la información meteorológica. No hace falta que nos mudemos a otro sitio, salvo que nuestro empeoramiento por la patología que tengamos sea mucho más grave. Si estamos informados de la patología que tenemos y cómo empeora, y además vemos las previsiones del tiempo, vamos a poder anticiparnos a esos cambios. Evidentemente, si tenemos un problema muy fuerte, porque vivimos en una zona en la que hay unos cambios de presión muy importantes, con muchas borrascas y demás, pues igual tenemos que cambiar de residencia. Pero primero identificar a qué somos meteorosensibles, eso es lo más importante. O sea que tenemos que ir a nuestro doctor de la meteorología, nuestro meteorólogo, no sé cómo llamarlo a eso. Sí. ¿Existe esa figura? O sea, no existe. Yo creo que hay que ir a mi libro, que parece que lo quiero vender, que también, pero y sobre todo identificar, porque yo creo que hay personas que sentían, o a mí me han escrito muchas mujeres sobre todo, porque es cierto que la meteorosensibilidad afecta un poquito más a las mujeres, diciéndome que pensaban que era una percepción suya y que nadie les creía, que realmente pues pensaban que era una cosa que se les pasaba por la cabeza, pero que no tenía base científica. Entonces yo creo que identificar lo que nos pasa es importante, ¿sabes? Una vez ya lo tenemos, pues ya podemos acudir al especialista que queramos, que yo he hablado con muchísimos médicos para escribir este libro, con reumatólogos, con neurólogos, y evidentemente están al tanto de estas investigaciones, igual nos pueden recomendar también. Y ahora que, volviendo otra vez al tema de la inteligencia artificial y mezclándolo con que vivimos una era de la hiperpersonalización, ¿no? Como que recibimos solo noticias o vemos solo información que tiene que ver con nuestra línea de gustos, porque el algoritmo nos lo va preparando todo y vamos entrenándolo, pero que nos pasa también con las relaciones, y al final, a través de las herramientas para relacionarnos, pues solo nos junta con gente con la que hacemos match, y vamos como cada vez cerrando más el círculo y personalizándolo más. Vamos, y juntándolo con lo que acabas de comentar tú también, de que hay personas que pueden ser más sensibles a unos tipos de meteorología que otras, y luego hay determinados factores ambientales que nos van a afectar a nivel emocional, que nos van a sensibilizar. Vamos hacia una meteorología o hacia un clima más personalizado. O sea,
Sí, yo creo que cada vez personalizamos más, ¿no? Y de hecho, bueno, nos podemos fijar en cualquier app que queramos del tiempo, evidentemente en la mía también, pero bueno, en cualquiera, que nos dan ya muchos consejos relacionados con la salud y con cómo nosotros queremos pasar nuestro tiempo libre en relación con la meteorología. Hay aplicaciones específicas de alergias, de calidad del aire, fundamental también para el desarrollo de nuestra salud. Hay bueno, proyectos ya creados para marcar el tiempo en una ruta de viaje, pues todo eso se adapta al final a las necesidades que tenemos y simplemente si entramos pues a mirar la previsión la tenemos geolocalizada, o sea que más personalizado que eso ahora mismo y bueno, he de decir que aunque esté geolocalizado, el tiempo ya sabéis que no es 100% preciso, que muchas veces también pues, nos surgen estas cuestiones, nos geolocalizan una zona y en esa zona es el tiempo que vamos a tener. Pero... ¿Y te imaginas un futuro en el que podamos personalizar lo que es el clima? No que la aplicación esté personalizada para nosotros, sino de la información que necesitamos, sino que el clima esté personalizado para nosotros. Pues espero que no. No quiero imaginarme algo así porque creo que sería desastroso para todos nosotros y para toda la vida que alberga el planeta. Por poder, pues hace seguramente 100, 200 años, seguro que no se imaginaban el desarrollo tecnológico que estamos teniendo, así que nunca se sabe, pero desearlo, desde luego, yo creo que ninguno de nosotros debería quererlo. Como seres humanos, estamos transformando el planeta claramente y estamos afectando a lo que sería el desarrollo del clima que nosotros pensamos que sería lo normal, ¿no? Y que bueno, parece que lo estamos alterando o hiperacelerando. ¿En qué medida piensas o sea, hacia dónde crees que vamos? ¿Crees que, porque he estado leyendo últimamente mucha información sobre la corriente atlántica que se está frenando, y que eso puede provocar un cambio de la temperatura del planeta hasta el punto de que Europa pasaría de un calentamiento global, que es hacia donde parece que íbamos, a una edad de hielo. ¿Compramos abrigo o compramos sombrillas? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, aquí entran en juego muchas cosas. Lo primero, nosotros estamos en una era interglacial, aunque la gente no lo sabe. Es decir, vamos hacia un periodo glacial dentro de muchos millones de años. Lo que pasa es que dentro de estos periodos interglaciares hay momentos de más calentamiento y momentos de más de enfriamiento. Tenemos un momento de más calentamiento propiciado por la acción del hombre. De eso no hay ninguna duda y así pues, nos lo informan todos los informes científicos. El hecho de que podamos evolucionar hacia un ambiente más frío, que no sería una glaciación en el norte de Europa, sino un ambiente más frío, es compatible con la situación de calentamiento global que tenemos, porque la región del Ártico, que se está calentando 4 veces más rápido que el resto del planeta, vierte billones de toneladas de agua dulce al mar. Eso altera la salinidad de las corrientes y eso produce que esa corriente de la que hablabas, que es la MOC y de la que depende la corriente del Golfo, que es responsable de suavizar las temperaturas en Europa, se frene. Entonces, ¿puede ocurrir? Sí. De hecho, los últimos estudios nos dicen que puede colapsar antes de lo esperado. Sabíamos que podía colapsar dentro de unos cuantos siglos o incluso miles de años, ahora eso se ha adelantado mucho más a este siglo. ¿El momento en el que puede ocurrir eso? No lo sabemos. Los efectos que va a tener, sabemos que puede disminuir la temperatura en el norte de Europa, no cuánto, pero no es incompatible con la situación de calentamiento global. De hecho, el resto del planeta seguiría calentándose al mismo ritmo que lo está haciendo o peor si no paramos las emisiones. Me recuerda un poco a la película El día de mañana. Esa es muy exagerada, ¿eh? En la que sí, porque ahí es en un momento se congela todo. Tampoco sería así, ¿no? Pero sí que disminuiría la temperatura del norte. Para ello se están modelizando y se están metiendo los últimos datos para ver si realmente se está colapsando esa corriente y si esto podría ocurrir. Y ahora con todo este caos de posibilidades, con toda esta multiplicidad de posibilidades, ¿crees que hay una esperanza o una expectativa en que una inteligencia artificial mucho más capaz de procesar datos, de entender cómo funciona el clima, busque una solución? ¿O la inteligencia artificial va a ser un problema porque al final lo que está es consumiendo muchísima más energía y por lo tanto generando más calor? Pues a ver, 50-50, mitad y mitad. Es decir, por un lado, obviamente, es un factor contaminante, igual que bueno, la supercomputación y demás, pero a la vez puede ser una herramienta para ayudarnos y a la vez también podemos compensar esa huella de carbono que tiene un impacto en nuestro planeta. Yo creo que debemos apoyarnos en ella para que nos ayude a poder tener mejores simulaciones climáticas y poder poner medios lo antes posible, porque si no quizás tardaríamos más tiempo y esas emisiones continuarían aumentando. Y ahora sí que te voy a hacer un cambio de tercio y es que te voy a sacar del planeta Tierra y te voy a llevar un poquito más lejos porque tú también tienes un proyecto en el que, bueno,
intentas buscar el lado científico del lado oculto de las cosas. Sí. Y ahí pues hablas sobre vida extraterrestre. Sí. Cuéntanos un poquito de ese proyecto. Sí, a ver, es que yo soy súper aficionada a todos los temas de astrofísica, porque realmente yo cuando inicié ciencias físicas quería estudiar astrofísica para poder ser astronauta algún día, algo que no he conseguido y de momento no se plantea en mi futuro, pero no pasa nada, se puede ver desde la Tierra las estrellas. Sí, y uno de los temas que trato es la búsqueda de posible vida extraterrestre, si podría existir fuera de nuestro mundo, y analizar un poco también otros planetas que hay fuera de nuestro sistema solar y las posibilidades de vida, o incluso mundos que tenemos aquí que son muy prometedores, como puede ser Titán, Luna de Saturno. Entonces, bueno, pues hablo de esas inquietudes, de esa física que hay detrás, de la ecuación de Drake, de las posibilidades que podría haber y de si realmente nosotros como seres humanos estaríamos preparados a nivel ético también para encontrarnos con otras civilizaciones. Así que, bueno, sin hacer mucho spoiler para que la gente lo escuche, pero sí, esos temas creo que son importantes porque además yo creo que son dudas que nos planteamos todos, un poco existenciales. O sea que hay una posibilidad de que la luna de Titán, Es que cuando hablamos de vida además nos imaginamos formas de vida exactamente iguales a la nuestra y no tiene por qué ser así, o el típico alien, ¿no?, que vemos un poco dibujado en los cómics, y no, es que pueden ser microorganismos, ¿no?, muy pequeñitos, o pueden ser unas formas de vida que ni siquiera imaginamos. Entonces, bueno, la luna Titán es muy prometedora, tiene un ciclo hidrológico como tenemos aquí en la Tierra, pero de hidrocarburos, y podría haber vida. Hay una misión de la NASA, la Dragonfly, para precisamente investigarlo, igual que estamos investigando en Marte, si ha habido vida en el pasado o si queda algo. Sí, he visto que recientemente que comentaban que había como unos artefactos que entraban y salían en el fluido que cubre la Luna de una manera orgánica. Claro, para intentar tomar muestras, o sea, nosotros lo que necesitamos aquí en la Tierra son muestras para poder analizar y determinar si esto al final tiene algún tipo de componente orgánico, ¿no? Es lo que se llaman los CHOMS, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Si encontramos eso, encontramos la base de la vida y la base bueno, pues de todo lo que estamos hechos nosotros. Muy bien, bueno, pues a seguir buscando vida, a seguir buscando inteligencia y a ver si conseguimos gobernar el clima de una manera que, bueno, pues que sea favorable para todos. El clima siempre nos va a gobernar a nosotros, yo creo, pero bueno, sí. Contamos con ello. Pues muchísimas gracias, Mar Gómez. Gracias.